Muy buenas noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate en el canal Capital. Un saludo muy cordial a toda nuestra audiencia en Bogotá, en Cundinamarca, en las diferentes ciudades del país y fuera de Colombia, donde siempre tenemos sintonía. El director del DANE, Juan Daniel Oviedo, en las últimas horas ha dado mucho de qué hablar, ha dado mucha noticia, ha hablado en las últimas horas sobre posibles fallas que se habrían cometido en el censo que actualmente avanza en el país. Ha hablado de la plataforma tecnológica, ha hablado del procedimiento, cómo se está haciendo el censo en Colombia, ha soltado algunos datos de pronósticos de cuántos colombianos seríamos, cuántos bogotanos residirían como tal en la ciudad, entre otros. Esta noche estará con nosotros aquí en Opina Bogotá, hablando de su misión, de lo que va a ser su gestión y también adelantándonos un poco sobre lo que está mostrando el censo en Colombia. Erika Fontalvo, buenas noches. Hola Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todas las personas que nos ven a esta hora en Bogotá, Cundinamarca, en el centro del país. Gracias a quienes lo hacen desde el exterior. El censo 2008 no ha estado exento, Jessy, de una serie de cuestionamientos, de críticas de diferentes sectores, de muchas personas, incluso del común, que dicen, mire, a mí no me han censado todavía. Ya pasa el tiempo y estamos esperando los resultados desde finales de julio. Solo los tendremos hasta finales del mes de octubre, porque con el mayor rigor estadístico, el DANE, al frente del doctor Oviedo, está haciendo un esfuerzo descomunal para tratar de llegar hasta donde esos puntos no se habían alcanzado, donde esos colombianos se sentían que no los estaban teniendo en cuenta. Casos especiales para tener en cuenta, el de la ciudad de Bogotá, con unas cifras que estaban sobreestimadas, realmente sobreestimado estaba toda la proyección del censo, decían que íbamos a hacer más de 50 millones. Y ese dato ya está descartado. Y no los vamos a alcanzar. Del lado contrario, lo que pasa en Soacha, que se supone que es un municipio de 400.000, 500.000, 800.000 decían, ya va más de 1 millón de personas que residen en este municipio vecino de Bogotá. Director del DANE, doctor Juan Daniel Oviedo. Doctor Oviedo, buenas noches, bienvenido a Canal Capital. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. No, bienvenido siempre. Doctor Oviedo, iniciemos por el censo, que es el tema de alguna manera más importante que en estos momentos concentra la atención de la entidad. Usted ha hablado de posibles fallas que se habrían cometido en la estructuración y en el desarrollo de este censo. ¿Podría explicarnos cuáles son y qué tanto podrían llegar a impactar, Erika, la credibilidad y la confianza que pueda tener el país en el censo? Me parece súper importante que podamos tener este espacio para compartir estas apreciaciones que tenemos sobre el censo. Ustedes saben que este es una de las operaciones estadísticas más complejas que puede realizar un país, a pesar de que es simple en su esencia, y que se trata de contar gente y de saber cómo vive esa gente, pues es una operación que tiene que cubrir a todos y cada uno de los residentes del país. Entonces, técnicamente, este censo, que tiene un aval legal, debe hacerse cada 10 años. Y por consiguiente, si el último censo que se desarrolló fue en 2005, estaríamos esperando que el censo se hubiera realizado en 2015. Por eso la Ley del Plan de Desarrollo dice es necesario que se haga el Censo Nacional de Población y Vivienda y que se destinen los recursos para poder ejecutar esa operación estadística. Desafortunadamente, el gobierno anterior tomó decisiones de aplazar el desarrollo del censo debido al choque presupuestal que recibió por la crisis de los precios del petróleo. Entonces, el censo se movió a 2018 en un momento muy desafortunado porque es el cierre de un ciclo político con fallas evidentes en gobernabilidad y sobre todo con restricciones presupuestales asociadas con la ley de garantías, que desde enero hasta junio tuvo prácticamente que paralizado la ejecución presupuestal de las entidades del gobierno nacional. Entonces, el primer elemento que yo he querido resaltar sobre la problemática que nosotros estamos evidenciando en el Censo Nacional de Población y Vivienda es su inicio tardío. Eso no significa que haya sido improvisado. Como el censo estaba previsto para poderlo desarrollar a partir de 2015-2016, el DANE venía preparándose desde aproximadamente 2013, 2014 y 2015, haciendo todos los simulacros y los mecanismos de planeación para desarrollar esta operación, pero cuando empiezan a aplazar el censo, quedamos con
una vulnerabilidad tan importante sobre la operación logística del censo. La operación logística es supremamente importante porque el censo lo hace la gente y los servicios de transporte que desplazan a todas esas personas a lo largo y ancho del país. En otras palabras, ¿no quedó eso bien estructurado, doctor Oviedo? Como los recursos entraron solo para la vigencia 2018, el DANE tuvo que tomar una decisión de cómo iba a financiar su operación logística, particularmente en la contratación de personal, que el tamaño óptimo de contratación son 31.000 censistas que se debían tener contratados para poder cubrir el país, y toda la logística de transporte, porque aquí hay que llegar a los centros rurales dispersos en lancha, en mula, en camión, porque la idea de un censo es que no se estime nada, sino que se cuente a la totalidad de los colombianos y las colombianas en todos los lugares del país. Entonces, como la plata llegó a final del periodo político, el DANE tomó la decisión de poner todos los recursos en FONADE y poder tercerizar en esta entidad la contratación de servicios de personal y de servicios de transporte para todo el desarrollo del censo. Entonces, a partir de ahí, el DANE empieza a perder un poco de control sobre la logística de esa operación. Y ahí es donde empezamos a tener los dientes del engranaje que empiezan a fallar y se empiezan a acumular dificultades. Como los huecos en las zonas a las que no se llegó, no se cubrieron determinadas zonas en ese momento. En el momento todavía no se han cubierto zonas, pero está que son los 57 municipios que no han podido cerrar, y por eso es natural y hablar francamente que todavía, por ejemplo, en el caso de Bogotá, hay 5.000 manzanas de la ciudad a las que no ha llegado todavía el barrido censal o la notificación de que va a haber un censo. ¿Y no ha llegado por este tipo de problemas? Por ese tipo de problemas, porque en cuentas muy sencillas, como se planeó para una operación de 3 meses y medio, se empezó por los lados más difíciles del país. Y desafortunadamente los lados más difíciles del país, la periferia, estuvo afectada por gobernabilidad, con el incumplimiento del anterior gobierno a todos los compromisos con minorías étnicas. Entonces, cuando llegamos a las zonas de minorías étnicas, que son las más costosas de llegar por transporte y por pernoctaciones del personal, las minorías dijeron, no, acá hasta que no me paguen todas estas deudas del gobierno en materia de educación, en materia de salud, en materia de reconocimiento, no vamos a dejar que nos cuenten. Entonces ahí empezaron esas dificultades que generaron retrasos y sobrecostos. Doctor Oviedo, usted se acaba de posesionar, Erika, como director del DANE. Usted bien lo ha dicho, que recibió el DANE en marcha y ha encontrado estas falencias. Usted es una persona que está hablando con franqueza y está siendo muy responsable con este tema. Y se lo preguntamos de manera muy directa. ¿Usted qué grado de confianza y de credibilidad le ve al censo que se ejecutó? Me parece una pregunta que tuve desde el primer día, que sorpresivamente supe que el presidente me iba a invitar a acompañarlo para el DANE. Yo no sabía qué me iba a ofrecer él en ese momento, y cuando me dijo el DANE, automáticamente se me vinieron 2 palabras a la cabeza: censo y catastro. Entonces, en relación con el censo, yo tenía un desafío muy importante, porque es aceptar un proceso tan complejo, en marcha y con muchas decisiones tomadas. Pero yo creo que si a uno lo invitan a ser servidor público, y particularmente es la primera vez, y no me da pena decirlo, es la primera vez que yo soy jefe de una organización, pues yo asumo con responsabilidad y quiero poder dar toda la confianza al país de que esos 403.000 millones que se han invertido en esta operación censal no van a quedar botados a la basura. Entonces, para mí es un proceso de autogeneración de confianza. Yo, en el tono personal y en la dimensión personal, soy una persona desconfiada, pero si yo asumo una responsabilidad pública de servicio al país, tengo que construir la confianza, y por eso dije, voy a conocer y voy a retomar el control de toda la operación logística del censo, que estaba en manos del subdirector, y por eso francamente le dije,
por favor, dame el espacio porque yo quiero tomar las decisiones a partir del primer día en que yo me posesiono y empezamos día a día reuniones con el comité técnico, conversaciones con los territoriales, conversaciones con expertos externos que me dijeron, mire, acá hay unas cosas que usted tiene que afinar, tiene que preguntar, tiene que tratar de optimizar. Y en ese ejercicio, a la fecha, hoy, yo estoy comprometido en que quiero que el país confíe en los datos del censo y si no me toca dormir de aquí hasta el 30 de octubre, lo voy a hacer con el fin de garantizar que el censo sea de calidad y le permita sobre todo a mis compañeros del gobierno definir las mejores políticas públicas en los próximos 4 años. Porque en últimas eso es la esencia de poder contarnos, de poder saber cuántos somos en las distintas regiones. Pero déjeme volver, director, a un punto que empezó a generar desconfianza en los colombianos porque no lo entendían, no lo entendíamos incluso, el tema del censo electrónico, porque nos enfrentamos por primera vez a esa posibilidad y no quedó muy claro desde el principio qué falló en el censo electrónico, porque se esperaba que muchas más personas participaran, se censaran electrónicamente y no se cumplió la meta. Exactamente, y por eso varios medios y en varios espacios me han dicho, como lo digo naturalmente, creo que hicimos el oso con el censo electrónico, porque no hay nada peor que tener una oportunidad tan grande de innovar y de causar una muy buena impresión y no estar preparados completamente para ese tema. ¿Cuál es el diagnóstico que nosotros tenemos del censo electrónico con las cifras de seguimiento diario de las tasas de respuesta de los colombianos? Primero, hubo una falla en la aproximación de la sensibilización del censo electrónico. Yo creo que si uno quiere generar confianza en un momento en el cual el país estaba completamente crítico de lo que estaba viendo del gobierno, de los diferentes problemas que estaba enfrentando el país a finales del gobierno anterior, muchos de ellos todavía persistentes, pero con ganas de solucionarlos, pues tenemos que ser muy francos y muy directos con los ciudadanos y contarles de qué se trata el censo electrónico. Pero no hubo un mensaje concreto de la utilidad y de lo que no es el censo electrónico. Y partimos de la creencia que los ciudadanos digitales no le iban a creer al tema del empadronamiento. Y en Colombia todavía existe un estigma sobre preguntar sobre la vida de las personas, claro, para que inmediatamente las personas crean que es que vamos a empadronar y ya va a haber un gran hermano que va a saber dónde vive uno, qué hace, qué come, cómo trabaja, cuáles son las cosas. Entonces, cuando a los ciudadanos digitales se les enfrenta con esa oportunidad de hacer el censo de una forma más fácil en la comodidad de sus casas, en el horario en el que quisieran, o a los funcionarios públicos desde sus computadores en el trabajo, en las entidades públicas. Con esa falta de mensaje, todo el mundo dijo, esto puede ser un empadronamiento. Y después hubo unas fragilidades en el sistema de protección de datos, de la base de los passwords o de las contraseñas de los ciudadanos. Incluso varios expertos opinaron en medios de comunicación diciendo, es posible que llegue un hacker y se lleve esa base de datos. Yo admito que comencé a hacer el censo electrónico y para utilizar una frase así muy coloquial, me mamé. Realmente se salía la información, no podía archivarla y al final le pedí a otra persona de mi núcleo familiar que lo hiciera, porque era realmente difícil poder avanzar en el tema del censo electrónico por la plataforma o por el software. Director, pero usted ha dicho que va a trabajar, y no lo dudamos, día y noche para que el 30 de octubre el país conozca los mejores resultados sobre el censo. Exactamente. Pero con esta información que conocemos de posibles también fallas en el censo electrónico, la gente, y le repito la pregunta, puede empezar mucho a dudar de los resultados que obtengamos, por más el trabajo que usted
esté realizando, pues ya hubo muchos colombianos, director, que se censaron de manera electrónica. Yo lo hice de manera electrónica. ¿Y le fue bien? Y sí, me fue bien. Lo hice relativamente a mí de manera también. rápida. Qué paciencia la suya. Pero se va a generar una desconfianza. Uno va a decir, ¿será que en Colombia somos más, somos menos? ¿Será que en Bogotá, Erika, No, somos más, somos menos? ¿Será que esos datos sí qué? son? Y unas dudas, director, sobre un censo realmente son preocupantes porque, como usted bien lo dice, es el principal insumo sobre el cual en Colombia se decretan políticas públicas para luchar contra la pobreza, para asignar subsidios. ¿Señora? También la criminalidad La- lo mide, ¿no? Por todo. cada 100.000 habitantes y Pero delitos entonces, y demás. en ese punto, lo que es clave en ese diálogo franco que queremos tener con los colombianos es, el censo electrónico tuvo sus fallas, pero tenemos claras cuáles fueron las consecuencias. Las consecuencias es que el censo electrónico hubiera podido hacer menos costoso el desarrollo de la operación en campo. Es decir, se tenían proyecciones para que aproximadamente hubiera 12 millones de personas censadas a través del censo electrónico y solo logramos 5. Entonces, de esas 5 millones de personas, hay que ser claros, solo el 0.48% de las respuestas que se dieron por esas 5 millones de personas tuvo inconsistencias. Entonces, el dolor, como el hubiéramos, que Claro. uno dice siempre, es si hubiéramos logrado los 12 millones, hubiera sido más rápido la operación censal y hubiéramos podido cumplir con los cronogramas. Entonces, el impacto que genera la falla del censo electrónico no es tanto sobre la calidad de la información, sino que no permitió optimizar el trabajo en campo y generó retrasos. Entonces, el problema de falta de confianza y de debilidades tecnológicas lo que hizo fue acotar la posibilidad de que el censo electrónico llegara a más colombianos y por consiguiente limitó la posibilidad de optimizar recursos para enfrentar las contingencias climáticas o de seguridad que tuvo el censo cuando estuvo en campo. Pero adicionalmente, yo soy muy curiosa y de vez en cuando entro en la página del DANE que tiene un contador de habitantes. Ese contador de habitantes desde hace mucho tiempo nos anticipaba que en octubre de este año, y yo lo tengo claro porque yo cumplo años en octubre, y entonces digo, en octubre vamos a hacer, de 2018, vamos a hacer 50 millones de habitantes. ¡Wow! Es una cifra muy importante, entonces hay que tener programada toda la operación para cuando nazca el bebé, 50 millones en Colombia. Y resulta que está, como usted también lo dijo, de manera muy franca y honesta, está descachado. Ese reloj está descachado. ¿Por qué se descachó? ¿Por qué nos descachamos? ¿En qué punto, en qué momento se descachó ese reloj del DANE? Sí, director, ¿por qué nos descachamos? Sí, y por eso lo hablamos tan francamente. Está descachado porque el censo de 2005 es la base y es la maquinaria de ese reloj del DANE. Es el sistema de engranajes y los resortes y todo lo que se establece en ese elemento. Y ese reloj, que es la información que se censó y que se obtuvo en 2005, expertos demógrafos del DANE tiene una dirección que se llama la Dirección de Censos y Demografía y unos comités externos de grandes demógrafos de la Universidad Nacional y de universidades públicas muy importantes y del externado se sentaron y dijeron, bueno, a partir de la información del censo 2005 comparado con 1993, hay unas tendencias de fecundidad, hay unas tendencias de mortalidad y esos supuestos, que como economista nos gusta mucho hablar de los supuestos, esos supuestos se metieron a una pila, a una batería de ese reloj y el reloj empezó a andar en función de las características de Colombia que estaban en esos supuestos de los demógrafos. Pero a ese reloj nadie está exento, ese reloj no está en una cámara de cristal que nadie puede tocar, nadie está exento que entre 2006 y 2010 muchos colombianos se fueron a Venezuela. Que entre 2015 y 2017 algunos de ellos retornaron y que llegaron más venezolanos. Ese reloj no pudo tener en cuenta que pararon el minutero algunas decisiones sobre la consolidación de la clase media. En un país en el que se consolida más rápidamente la clase media, que es la evolución que hemos visto durante los últimos 15 años, pues la gente
es más previsiva a la hora de conformar su hogar y toma la decisión de tener ya no 2 hijos, sino un hijo. También encontramos que esas decisiones que se van tomando en el tiempo llevan a que haya menos jóvenes de lo que nosotros estamos esperando. Y las políticas de salud pública durante 15 años tuvieron unos efectos importantes y el cierre del conflicto lleva a que la tasa de mortalidad de los colombianos disminuya y por consiguiente podamos vivir más años en este país. Entonces, esos fenómenos exógenos que nosotros no podemos controlar en la batería que se le puso al reloj del DANE, pues llevan a que el reloj del DANE esté diciendo que podamos ser 50 millones de colombianos. Eso no solo pasa en Colombia, pasa en todas partes. Lo que sucede es que la División Estadística de Naciones Unidas lo que recomienda es que esas pilas a ese reloj se ajusten periódicamente, más frecuentemente cada 3 o cada 4 años. Y aquí no lo hicimos. No me digas. No se hizo con eso. Director, es decir, ¿cuántos colombianos podría determinar el censo actual? Que seremos, cuando usted consolide los resultados en octubre, según el pronóstico, no seremos los 50. ¿Cuántos seríamos? Definitivamente. Bueno, y importante que sepamos, para octubre estábamos pensando que íbamos a ser 50 millones de colombianos. A la fecha estamos incrementando la velocidad casi a 500.000, 600.000, 700.000 colombianos cada 2 días, cada 3 días. Nosotros estimamos que para el viernes vamos a tener una población cercana a los 42, 43 millones. Vamos a llegar a un número que no quisiera jugar a los pronósticos, porque el DANE solo puede pronosticar una cosa, que es cómo crece la población, pero cuando sabe completamente toda la información que recolectó de ese censo. Entonces no podemos en este momento jugar en el sentido positivo del tema, hacer un pronóstico, y por eso fuimos a la sociedad y le dijimos, vamos a tener un contador paralelo de población que solo se va a mover en cifras de millones con un decimal, y en la medida en que vayamos haciendo los cierres en los 57 municipios, va a ir subiendo ese reloj. ¿Qué pasa en Bogotá? Bogotá. Doctor Oviedo, sabemos que hay por lo menos 6 localidades que están todavía contando. Se hablaba usted de esas 5.000 manzanas que en ese momento se están trabajando, además en localidades muy importantes, Yesid, y numerosas: Kennedy, Suba, Usme, Bosa, San Cristóbal. ¿Qué está pasando allí en este momento? Y en Bogotá teníamos en el último censo unos 6 millones de habitantes. ¿A cuántos podríamos llegar también en una aproximación? Perfecto. En el caso de Bogotá, ese reloj, el que tiene la pila de como la propaganda del conejito que nunca para, ese reloj iba a decir que íbamos a ser aproximadamente 8.2 millones de bogotanos a finales del mes de octubre. Lo que nosotros estamos observando en este momento es que el desarrollo de Bogotá ha sido muy heterogéneo. Particularmente estamos viendo 2 tipos de fenómenos. Primero, el de la desresidencialización de algunos sectores de la ciudad. Por ejemplo, Barrios Unidos. Barrios Unidos nos ha dejado muy sorprendidos porque creímos que íbamos a encontrar a muchos bogotanos en Barrios Unidos y nos encontramos con cigarrerías, con peluquerías, con panaderías, con talleres de reparación automotriz. Entonces, esos encuentros que también son retrasos de la operación censal, porque entonces el censista tiene que poner la calcomanía, aquí no vive gente. Lo que nos llevan es a decir dónde están los bogotanos. Entonces estamos encontrando que en algunas localidades en las que íbamos a encontrar menos gente, como es el caso de Bosa, Suba, San Cristóbal, Kennedy, estamos encontrando muchísimos más. En Ciudad Bolívar, que estuve en campo a comienzos de la posesión en encargo, los censistas estaban diciendo, es un trabajo incansable porque estamos encontrando muchos más bogotanos en Ciudad Bolívar, y muchos de ellos
se han movido a Soacha, ¿cierto? Soacha es lo que conceptualmente se conoce en demografía una ciudad dormitorio. Entonces, en el caso de Soacha, que estábamos esperando llegar a los 900.000 soachunos, superamos la barrera del 1.000.000 de soachunos. Entonces, esos movimientos han hecho que casi Bogotá sea como un micropaís bastante complejo, en el que también hemos tenido unas influencias importantes de migración interna venezolana. En el caso de Kennedy y en el caso de Mártir de Santa Fe hay una concentración importante de esa población. Director, en términos generales, ¿qué tipo de ciudad tenemos hoy? ¿Es una ciudad que va a posicionar fuertemente la clase media? ¿Es una ciudad donde las personas cada vez viven más solas? ¿Es una ciudad donde se han reducido el tamaño de los hogares? ¿Es una ciudad que está envejeciendo? Usted ha hablado de que hoy en día la población en Colombia, el promedio de edad aumentó de 22 años a 30. En el caso del país y en el caso de Bogotá, ¿qué perfil podemos ir teniendo? Es súper interesante porque en consistencia con eso que yo les decía, que Bogotá es como un pequeño país, estamos encontrando una alta densificación urbana en la ciudad. Y eso me lleva a utilizar la palomita que me dan para responder esa pregunta, para anunciar otra cosa. La gente está muy asustada diciendo, ¿cómo así que dicen que llevan avanzado el 96% de las manzanas del país y apenas llevan 41.2 millones de colombianos? Hacen la regla de 3 y dicen, no vamos a llegar ni siquiera a 43, ni siquiera a 44. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que, por ejemplo, en Bogotá, ese croquis que nosotros teníamos para ir a diferentes barrios y diferentes localidades, ese croquis, las casillas de ese croquis ya no son necesariamente una casa, sino un edificio de 27 pisos con 12 apartamentos en cada uno de ellos. O lo que pensábamos que era una casa se volvió una panadería. Entonces, esa llegada en Bogotá lo que nos está haciendo reflexionar es sobre la importancia de actualizar lo que nosotros llamamos los marcos estadísticos y tener un croquis más cercano de lo que está pasando en la ciudad. Esta ciudad, en términos generales, de lo que hemos encontrado es una ciudad que se ha desinficado, que ha contribuido significativamente a que la población que habita en cabeceras municipales en el país, que en el censo de 2005 era el 76% de los colombianos, ahora vamos a llegar a ser el 79 o 78% de colombianos que habitamos en cabeceras municipales, es decir, en ciudades como Bogotá o en sus elementos ciudades satélite que forman las áreas metropolitanas. Estamos encontrando una mayor participación de hogares unipersonales en la ciudad de Bogotá. Tenemos que aproximadamente el 15.8% de esos hogares que conforman la ciudad están compuestos por una sola persona. Y esa tendencia particular de hogares unipersonales en Bogotá está llevando a que el centro del país, si bien el promedio de hogares en Colombia pasó de 4 personas por hogar en 2005 a 3 en el censo que llevamos en 2018, incluso en Bogotá estamos encontrando un promedio por debajo de ese 3. Es decir, ese 3 nacional es el resultado de hogares de más de 4 personas en la región Caribe y de hogares de menos de 3 personas en Bogotá. Entonces, esa información, por ejemplo, va a ser muy útil para el alcalde Peñalosa para que defina cuál va a ser el lineamiento fundamental del plan de ordenamiento territorial para la ciudad. Es decir, podemos crecer de para los lados o tenemos que crecer arriba, efectivamente hacia arriba. En Bogotá todavía, aunque yo creo, no quiero ser generalista, pero muchos de nosotros que vemos estos programas lo estamos viendo desde un apartamento, pero nosotros no somos la mayoría. Todavía hay una participación muy importante de colombianos que habitan en casa y esa participación se replica en Bogotá. En Colombia, el 63% de los colombianos todavía viven en una casa, no viven en un apartamento, que es una cosa sorprendente. La percepción está equivocada. Exactamente.
Y en Bogotá el número está por debajo de ese 63%. No podemos dar el número exacto porque no hemos cerrado el operativo en Bogotá, pero vamos a estar con un número todavía muy importante de bogotanos que habitan en casas. También estamos encontrando que Bogotá es una ciudad que está más feminizada que el resto del país, es decir, tenemos una participación porcentual de mujeres frente a hombres más grande de la que observamos en todo el oriente del país y los antiguos territorios nacionales, en donde estamos viendo que la feminización de la población es muy fuerte en el centro, es fuerte en el departamento del Huila, es fuerte en Antioquia y en Chocó. Entonces, con toda esta información que nosotros estamos recopilando, estamos convencidos que con estas fuentes de información vamos a poder tomar mejores decisiones y vamos a conocer con más detalle el comportamiento de Bogotá. Y hemos tenido unas conversaciones con la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá particularmente, y ellos están muy interesados en empezar a conocer la información, porque como lo decía, eso va a ser insumo fundamental para los lineamientos generales del Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad. Director Oviedo, en redes sociales mucha gente dice, a mí no me han censado, permítame insistir sobre ello, porque el compromiso del DANE es llegar a todas las residencias, a todas las viviendas, a todos los apartamentos, a todas las casas de nuestra ciudad de Bogotá y del país. ¿Hay alguna posibilidad de que una persona que no ha sido censada diga, por favor ténganme en cuenta un número, un correo, para que esa persona pueda hacer el esfuerzo de decir, vengan a contarme? Exactamente. Si lo hemos anunciado, el DANE tiene un conmutador que es el 597-8300, o la página web del DANE tiene toda la información del contacto en Twitter, del contacto en Facebook, del contacto en Instagram, en donde las personas pueden decir, mire, a mí no me han censado, por favor tengan en cuenta esta dirección en la que yo habito y denme información de lo que está pasando. Automáticamente, si es en redes sociales o telefónicamente, nosotros tenemos una gran pantalla del país que tiene zooms de las diferentes localidades y los municipios que están abiertos, y podemos ver si efectivamente hay unos controles, que esos son los casos positivos que hay que resaltar. Cada vez que el censista acaba una operación, tiene que mandar un mensaje de texto, un SMS, que lleva una información encriptada de cuál es la posición exacta de ese aparatico electrónico en el momento en que mandó el mensaje de texto. Entonces, vamos a saber si efectivamente la persona que nos está llamando es una persona que está tratando de desvirtuar la rigurosidad del censo, o si efectivamente es un ciudadano comprometido con su responsabilidad del país de que no lo han censado y vamos a llegar a censarlo. Director, hablemos un poco lo que hablamos ahora, la población en Colombia se ha envejecido. Sí. Sí. Hablemos de ese envejecimiento, cómo se dio, qué implicaciones, qué desafíos tiene, y hablemos si Colombia es hoy un país cuya clase media ha venido consolidándose en comparación con el 2005, también si en el caso de Bogotá la percepción de que evidentemente hay un avance en la lucha contra la pobreza es real y se traduce en este censo. Exactamente. Colombia está envejeciendo. Como para acotar la importancia del fenómeno, Colombia está envejeciendo a un nivel similar de sus países hermanos en la región, producto de esas tendencias económicas y sociales que hemos visto en países como Perú, como México, como Chile, como Argentina, en las cuales esa consolidación de la clase media sesga muchísimo a la baja el tamaño de los hogares en estas sociedades. Todavía ya estamos acercándonos a niveles de envejecimiento similares a los de España, por ejemplo, pero no tanto a los de Francia o Finlandia o Corea o China, en los cuales el problema del envejecimiento es un problema muy similar al de salud pública. Lo clave de esta información del censo alrededor del envejecimiento es que lo que no le puede pasar a Colombia es envejecer muy rápido sin disminuir
drásticamente la pobreza, ¿cierto? Porque es demasiado costoso para una sociedad hacer o lograr sacar de la pobreza a las personas adultas mayores. Es una de las operaciones sociales más complejas porque hay unas dinámicas de salud y de vulnerabilidad más grandes que pueden generar dificultades, y la misma inactividad de esas personas en el mercado laboral llevan a que lo que necesiten es apoyos permanentes en todas las dimensiones del bienestar de ellos. Entonces, la reflexión que nosotros hacemos sobre el envejecimiento es qué está sucediendo, y por consiguiente nuestros compañeros del gobierno van a responder con esta información. El ministro de Salud, el ministro de Trabajo, el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial van a poder definir cómo vamos a garantizar las condiciones de programas de beneficios, de oportunidades laborales en la longevidad, y de cuál es la infraestructura compatible con una población que ha envejecido, que debe desarrollarse en todas las ciudades del país. Entonces, los cambios sí han sido drásticos porque nos alineamos con el resto de la región. Si bien éramos un país mucho más joven, llamémoslo así, que el resto de la región, ya nos alineamos con la tendencia regional latinoamericana. Ahí que estamos encontrando que la edad mediana de los colombianos pasó de ser de 22 años a 31 años. La forma más sencilla de explicar esa edad mediana es que si pusiéramos a los 40 y tantos millones de colombianos que vamos a hacer en un fila india, el que está en la mitad de la fila tiene una edad particular. En la fila que hicieron los colombianos en el 2005, el colombiano que estaba en la mitad tenía 22 años. Ahora, el colombiano que está en la mitad tiene 31 años. ¿Eso qué significa? Que hay hay una mayor participación de la población adulta mayor dentro de toda la pirámide poblacional, pero adicionalmente hay un elemento importante que lo mide el índice de envejecimiento. El índice de envejecimiento nos dice cuántos adultos mayores hay por cada 100 jóvenes. Claro. Bajo la lógica de que esos jóvenes pronto van a entrar al mercado laboral y van a poder ser contribuyentes a un sistema de seguridad social que responda por estos adultos mayores. En 2005 había 20 adultos mayores por cada 100 jóvenes. Entonces se esperaba que los jóvenes que entraran al mercado laboral no tuvieran tanta responsabilidad por los programas de bienestar de estos adultos mayores. Ahora hay 40 adultos mayores por cada 100 jóvenes. Caray, y Entonces, además somos una sociedad que tiene menos hijos, Sí. y evidentemente con una informalidad que en algunas regiones alcanza el 70 y el 80%, es verdaderamente escandaloso. Entonces, ¿cómo se va a soportar el sistema de seguridad social de este país a futuro? Entonces, ese es nuestro compromiso con el país, de generar confianza con el censo, porque eso tenemos que creer esa información para que los programas de formalización y esos pilares que tiene el gobierno muy claros de legalidad, emprendimiento y equidad alrededor de la formalización empresarial y la formalización laboral, ya no solo es un tema de que la informalidad nos hace ser menos productivos o que nos hace ser menos competitivos, no, la informalidad nos hace inequitativos con la población adulta mayor, que requiere que todos aportemos a un sistema de seguridad social que les permita tener un enfoque de vida con bienestar y con derechos, porque no podemos permitir que la población adulta mayor sea vulnerable o sea sujeto de ataques a su dignidad simplemente por su crecimiento. Director, el impacto de la migración venezolana en el censo en Colombia en cuanto a cuántos somos realmente, porque están llegando nuestros hermanos venezolanos y son habitantes de Colombia. ¿Qué impacto está teniendo la migración en el censo? El impacto fundamental es técnico. Para aquellos que todavía no lo tienen claro, el censo es una operación estadística que no mide a los nacionales, mide a los residentes. Entonces, el censo está llamado a poder poner en el nuevo reloj que estamos construyendo de 2018 a los migrantes venezolanos que reporten que tienen un interés de
vivir establemente en el país, que son la mayoría de todos, porque ninguno tiene la posibilidad de retornar a su país. Entonces, si bien el censo de población y vivienda no es un censo de venezolanos, puede haber un estigma de subreporte y de que haya venezolanos que no abran la puerta, ¿sí? Por el temor a que los puedan identificar, porque pueden ser migrantes ilegales o no reconocidos. Si tenemos un control de esa información y el cruce del conteo que vamos a tener a través del censo con el registro de migración y con otros registros administrativos va a poder permitirle al país saber cuántos venezolanos existen en el país y sobre todo no tanto en qué ciudades, sino en qué localidades, qué edad promedio tienen, qué vocación productiva tienen y qué dimensiones puede aprovechar el país para que los venezolanos sean una fuente de oportunidades. Así como pueden generar dificultades en la política pública, también pueden generar oportunidades para el país. Y ese ha sido siempre el mensaje del presidente Iván Duque alrededor del fenómeno de la migración venezolana y que él, a partir de hoy, en su discurso de Naciones Unidas, asume la vocería única alrededor de la problemática y las oportunidades de la migración venezolana en el país. El doctor Oviedo hablaba al principio de esta entrevista, Yesid, sí, de que su gran reto ha sido, sin lugar a dudas, el censo, por todas las fallas que encontró, falencias en el mismo, el retraso y el sobrecosto claramente dan cuenta de ello, pero también hablaba del catastro. Y hay también otros retos que tenemos pendientes en el país, como la realización de un censo económico. Todo eso está también previsto, porque bueno, están concentrados ahora en este censo de población, pero el DANE tiene mucho más Claro. que hacer y obligaciones que desarrollar. Y en eso estamos en la jugada. Es decir, nosotros, el censo es importante, pero el censo es el turno de la noche. En el turno de la mañana, en la jornada diurna, estamos pensando en los principios fundamentales a partir de los cuales queremos que el DANE se consolide como una entidad de rigor estadístico, que lo tiene tradicionalmente, que ha habido errores y que como cualquier entidad comete sus equivocaciones y que a las entidades estadísticas los errores se los cobran caro, claro, porque están llamadas, una entidad estadística está llamada a resolver los problemas de información de una sociedad. Entonces esa información tiene que ser clara y objetiva para que la gente confíe en esos datos. Entonces en el turno del día estamos trabajando por el rigor, estamos trabajando no solo por producir datos y pasarlos debajo de la puerta y decir, ahí están los datos colombianos. No, queremos es generar información, queremos saber qué necesita el país en términos de información para tomar decisiones. Queremos dejar de ser una entidad que simplemente produce boletines, que muchos de ellos nadie lee y nadie usa, a poder producir información que la gente use y tome decisiones a partir de esos datos. Y el último, que también me lleva a otro dolor que tuvimos la semana pasada, es que queremos tener vocación territorial. Nosotros necesitamos que los gobernadores, que los alcaldes tengan un conocimiento más cercano de la economía, de lo que se produce, de cómo viven sus ciudadanos. Y en esa vocación territorial, pues tuvimos el trago amargo de encontrarnos con unos errores también en el PIB departamental que tuvimos que anunciar a la opinión pública colombiana. ¿Y vamos a saber dónde merca el DANE? Porque es que eso siempre ha sido la polémica, Sí, claro. ¿no? De las centrales encanta, obreras. me encanta esa pregunta, pero si yo les digo dónde merca el DANE, entonces les voy a decir quiénes son los que van a definir la inflación en el país. Porque si yo le digo que el DANE merca en tal supermercado, el dueño de ese supermercado va a decir, bueno, ¿qué quiero? Que la inflación suba o baje. Y si la inflación sube, pues entonces sube sus precios y automáticamente la inflación del país aumenta. Director, rápidamente, según los resultados que hasta ahora está revisando, el país ha aumentado su nivel de escolaridad. Somos un país con una población más educada, por llamarlo de alguna manera, y en el tema de estratos, se ha aumentado la proporción de personas que han ascendido de un estrato a otro. En lo que tiene que ver con los niveles de escolaridad y con la estratificación de las viviendas en donde están los colombianos, dado que tenemos unos ciudadanos colombianos que están concentrados en Bogotá y Cali
en que Cali no va a cerrar sino hasta la tercera semana de octubre, no nos podemos pronunciar porque podemos tener metidas de pata que queremos evitar. Ya que usted volvió al tema del censo, porque ya estamos tocando otros asuntos, se van a establecer y a qué organismo le tocaría o le correspondería establecer responsabilidades políticas o de otro tipo en torno a esas falencias que usted encontró en este censo 2018 que nos ha costado más de 400.000 millones de pesos a los colombianos? Eso es supremamente importante y es muy curioso ver desde la perspectiva anecdótica cómo en diferentes medios de comunicación quisieran que yo dijera es que la culpa la tuvo tal persona o tal gobierno o tal decisión. Yo creo que si yo me pongo de justiciera, estoy rompiendo a la vez mi principio de objetividad de información. Y por eso, inmediatamente cerrada la fase de recolección, vamos a trabajar con los entes competentes de control, con la Contraloría Delegada para la Función Pública y con la Procuraduría, para que hagamos una revisión muy ejecutiva y muy rápida para que desde el control fiscal y el control disciplinario tengamos la confianza de que si hubo errores, se sabe quién los cometió y que nunca van a volver a suceder. Y si los hubo, poder acotar el impacto que tuvieron esos errores sobre la calidad definitiva de la información. Bueno, ahí están, Erika, las explicaciones, una interesante entrevista con el director DANE, que se ha convertido en todo un personaje en redes sociales. Director. Y usted se lo ha tomado como corresponde, a bien. Doctor Diego, de acá de Bogotá. Yo soy de Bogotá. Cachaquísimo. Yo soy de Bogotá. Y bueno, ¿y qué piensa de lo que le han dicho en redes? ¿Ha sido tendencia? La gente... Yo les confieso al principio, yo decía, qué rabia porque es mi primera palomita de ser un líder de una organización y que me cojan por el acento. Pero yo dije, yo hablo así, ¿yo qué puedo hacer? ¿Yo qué puedo hacer? Entonces, el mejor consejo que me ha dado mi psicóloga durante 9 años es la clave de la felicidad es reírse de los defectos. Y si la gente ve que eso es un defecto, pues yo me río de eso. No, pero lo ha manejado muy bien. Lo ha manejado muy bien, director. Y uno, evidentemente, sí, no, y todo lo que usted ha expresado aquí habla de su seriedad, de su compromiso, de su profesionalismo y de verdad lo felicitamos porque estas explicaciones que nos ha dado nos demuestra que al frente del DANE hay un gran funcionario. Las esperaba el país porque sin lugar a dudas este tema del censo, vaya que ha sido usted una piedra en el zapato a lo largo de todo este año. Y le está sacando buen jugo a ese tema de las redes y el acento y demás. Exactamente, el lado positivo de las cosas siempre. Bueno, director, muchas gracias por estar esta noche aquí en Opina Bogotá, Erika, se nos acaba el tiempo. Sí, señor. Y a todos ustedes muchas gracias por estar esta noche con nosotros y los esperamos mañana una vez más a las 8:30 de la noche para analizar otro tema de interés para Bogotá y el país. Muy buenas noches. Chao.